Hola, hola, buenas. Llegamos a la parte 3 de la catenaria. Ya, esta es la tercera parte. Se trata de un ejemplo práctico. Ya tenemos aquí una catenaria, no conseguí una cadena la curvatura es más adecuada. Bueno, conseguí aquí una soga de saltar. ¿Ya? Un par de clavos. Y tenemos la catenaria. Ya he hecho algunas cuadrículas, pero no es tan necesario en realidad, porque al final tuve que trabajar con centímetros. ¿Ya? Entonces, parte 3, ya soluciones geométricas. Estamos en soluciones geométricas. Tal vez en alguna otra oportunidad se pueda dar un cálculo mecánico. Ya por el momento estamos acá, solamente vamos a calcular la función. ¿Cuál es la función? Claro, la función ya estaba dada, pero falta definirla. O sea, hemos dicho acá A no se sabe cuánto es y C tampoco. Eso ya depende del problema en sí. O sea, aquí tenemos un problema. Tenemos datos reales, porque esta es una catenaria, es real. Así sea una soga o una pita. Esta es una cuerda de saltar. ¿Ya? Entonces, ya, hay que hallar las funciones, o sea, definir las funciones, ¿ya? F y S. Esa es la función de la longitud. Están escritas aquí en la pizarra. Ya, esta es la función Y, o sea, para un valor cualquiera de X, ya un valor cualquiera, aquí tendríamos un X dado. Un X dado sería aquí para este punto, ¿no es cierto? Para este punto tendríamos aquí un valor, vamos a bajar de acá, aquí. Ya, para un valor de X, tenemos un valor de Y. Ya, bueno, ahí. Ya, para un X dado hay un valor de Y. Ya, entonces, pero claro, se mide a partir del eje X, obviamente. El valor de Y es esto. Ahí. Ya, calcular también la longitud de la flecha. La flecha es digamos, desde el eje X hasta la parte más baja, ¿no? Hasta la parte de la pancita de esta curvatura. ¿Ya qué tenemos por datos? Como son soluciones geométricas, solamente basta con tres datos geométricos, obviamente. Ya uno es la longitud de la cadena, del cable, en este caso de la cuerda, ya que va desde el punto O hasta el punto más alto. Ya, este LC es la longitud de OA. Longitud OA. Ya está. O sea, el largo de toda la cuerda. Entonces, claro, antes de colocarlo lo he medido y mide cuánto. 214.4 centímetros. Después, bueno, el largo del vano. Ya ese ya es más fácil. Ya desde este nivel O hasta el nivel de A, ¿no? Se mide con la regla 163.5 centímetros. Y después tenemos el desnivel H, que va desde el eje X hasta la parte más alta. H 77.7 centímetros. Entonces queremos determinar las funciones F y S. Para esto hay que determinar entonces cuánto es A, cuánto es C. Aquí como que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? ¿Ya qué más? Bueno, calcular la longitud de la flecha. Bueno, estas fórmulas son las que se trataron en el segundo video. En el segundo video, para la solución de la catenaria hay que trabajar con estas fórmulas. Podemos empezar con la fórmula geométrica, o sea, la de K, este factor geométrico. Claro, obviamente, le decía, aquí requiere un programa, ¿no es cierto? Yo tengo un programa en la calculadora, se ingresa esto, ahí todos los parámetros son conocidos, la longitud de la cuerda, o sea, del cable, de la pita, ¿ya? El desnivel y la longitud del vano. ¿Ya? Eso es solamente cuestión de reemplazar con los datos que tenemos. Y ahí resultaría un valor de K, a ver, un valor de K, ¿verdad? A ver. Y acá, y a 0.747. K igual 0.747. Esto es adimensional. Como pueden notar, no tiene dimensiones, es un número nada más. 0.747. Entonces, ahora teniendo acá, ¿qué cosa hacíamos? Calculábamos esta ecuación. La ecuación que va a resolver U. ¿Qué cosa es U? U es AW por LB. Eso salía cuando trabajábamos con la función, ¿no? Entonces,
Ya, entonces resolvemos esto. Esto también lo hace el programa, obviamente. Ya, U ¿cuánto sale? A ver. Porque K ya se conoce, la única incógnita es U. Entonces, eso claro, puede ser un método numérico y bueno, un programa, ¿no? Entonces ahí tendríamos el valor de U, a ver. En este caso aquí le he puesto la calculadora. Ya la solución, ya del ABWLB, ¿no es cierto? Ya, o sea, U, ABWLB. Ya, ABWLB, claro, ahí salen dos valores. Salen dos valores. Ya, uno es 0 y el otro es 2.238. Ya, 2.238. Entonces, U, que es igual a por W por LB, y a 2.238. Ya, ese es el valor de U. Ahí. Ahora el otro valor dejemos de 0. Claro, 0 también se verifica, ¿no? Porque el coseno hiperbólico de 0 cuando vale 1. ¿Ya? Y aquí U 0, entonces queda 1 también. 1 idéntico a 1. Cumple. Entonces puede ser dos soluciones. Claro, el 0 no va a ser. Tiene que ser otro valor. Entonces este valor, 2.238. ¿Ya? Entonces ya conocemos el valor de U. ¿Ya? O sea, AW por LB. Podríamos ver qué unidades tiene U. Ya, L se mide en metros, ¿no es cierto? Ahora, U tiene que ser adimensional. U tiene que ser adimensional. No puede ser un coseno hiperbólico de 6 metros, de 5 metros. Tiene que ser de un número. Entonces, si LB es metros, entonces el A por B, ¿no? El factor A por B, o A por B doble, perdón, tiene que ser metro inverso. Metro inverso. Ya. Entonces, U es adimensional. Entonces ya tenemos U. Ahora, teniendo U, ya tenemos entonces AW por LB. Entonces, a partir de aquí, podemos sacar AW. De aquí sale AW. Entonces, A por W es igual a 2.238 sobre la longitud del vano. La longitud del vano, conviene poner en metros, ya, 1.635. 1.635. Ya, entonces AW, ya que va a ser metro inverso eso, conviene poner en metros. Entonces este AW sale, a ver, el AW, A por W es ya 0.436 por pi, o efectuando 1.369. 1.369. Ya, ese es AW. Entonces ya tenemos AW. Ya. Ya, ahora teniendo AW, y no hace falta conocer el factor A, no es necesario, salvo que queramos hallar las tensiones. Para cálculos mecánicos ahí sí, pero habría que conocer en este caso W. En este caso es solamente solución matemática, geométrica nada más, no hace falta conocer el W, o sea, el peso unitario. Ya, basta con el AW, simplemente. Entonces, por ejemplo, acá ya se le pasa AW aquí también, AW. Ahora falta C, hay que determinar C. Entonces, para determinar C, podemos trabajar o bien con la función, o bien con esto, o sea, con la función f, o si no, con la función s, con cualquiera de las dos. Ya con una de las dos he trabajado bien, a ver, en este caso, para determinar el valor de c, ya se he trabajado con los cosenos hiperbólicos, o sea, con y, con esto. Ya. En el video anterior, esto si no me equivoco, era la expresión alfa, ¿no? Alfa y esta era beta. Bueno, ya entonces, vamos a determinar así. Ya, en la ecuación, o sea, en la función, vamos a efectuar este A por B doble, A por B doble es conocido.
¿Ya? Pero en la condición de frontera, es decir, en el punto A. En el punto A. Entonces, a ver, aplicando la fórmula general ya, de la función en el punto A. Ya, y efectuando en aspa, ¿no? Ya, es decir, cuando x vale en el punto A, su abscisa, ¿cuál es? La abscisa es la longitud del vano. O sea, x es la longitud del vano. Entonces aquí tendríamos así, ya, AB por y o la función, que es lo mismo, AB por la longitud del vano, ¿ya? Entonces, A por W, esto se conoce, por la longitud del vano, también se conoce, todo eso se conoce, ya, AB, entonces, está acá, ¿no? Este es igual, ahora toda la expresión llave, este es igual a, tendríamos coseno hiperbólico de A por W ya se conoce, que multiplica ya, a x menos c, pero x hemos dicho es la longitud del vano, ¿cierto? La abscisa de la parte más alta. Y entonces aquí por la longitud del vano que reemplaza a x, menos c es incógnita. Ya, ¿qué más viene? Menos el coseno hiperbólico de A por WC. Ahí. Entonces ahí tenemos una ecuación. ¿Cuál es la incógnita aquí? La incógnita es C. C es incógnita. El resto se conoce. Se conoce AB por la longitud del vano, justamente esto. 2.238. Conocemos el AB, 1.369. La única incógnita es C. Obviamente también decía con un cálculo numérico, uno para la calculadora, ¿no? Un programa. Entonces a partir de ahí tendríamos, se tiene que C es igual. ¿Ya cuánto saldría C? A ver, C sale. C es igual, a ver, ya 0.172 por pi, o si no, 0.54. C 0.54. Ya 0.54 es C. Con eso ya tenemos todo. Eso es todo, ¿eh? Ya salió todo. Entonces, por lo tanto, vamos con la primera, determinar las funciones. Entonces tenemos acá y igual a f de x es igual. Ya, la inversa de AB. Ya con la calculadora, 1 sobre AB, a ver, está aquí. 1 sobre AB. Ya lo indicamos, ¿no? Efectuamos. Ya, 1 entre AB. Ya 2.295 sobre pi, es decir, 0.731. 0.731. 0.731 es esto. Entonces 0.731. Esto va a multiplicar toda la llave. Tenemos entonces al coseno hiperbólico. Ya de A por W es ¿cuánto? 1.369. 1.369 ya por x menos c. X sí se deja porque estamos dando la función menos c. C es 0.54. 0.54, aquí ya se pone en corchete todo ese argumento. Y luego menos el coseno hiperbólico, este ya una constante. Menos el coseno hiperbólico de A por W por C. AWC. Entonces AWC, ya hay que efectuar, conocemos AW, ya conocemos C. Entonces el AWC sale ¿cuánto? AWC. Ya ver, AWC. AW por C. Ya 0.075 por pi al cuadrado, es decir, 0.739.
0.739. Entonces ya viene a ser, bueno, prácticamente ya podemos aplicarle ya todo el coseno hiperbólico, porque esto es una constante, mejor así. O si no, se puede dejar como coseno hiperbólico. Pero si esta es una constante. Si es una constante, entonces mejor ya se pone todo esto. Claro, coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de 0.739. A ver. Coseno hiperbólico. Cos H, paréntesis, y a 0.739. Ya 1.286. 1.286. Ya todo el coseno. Todo el coseno. 1.286. Ya, esa es la función. Ahora aquí viene la llave que multiplica toda esta expresión. Inclusive se puede haber hecho por partes. Este 0.731 por este coseno y este 0.731 por esta expresión. Ya, pero bueno, puede quedar ahí también. Ya, entonces ahí tenemos ya un resultado. Ahí está. Ya, esta es una respuesta. Respuesta. Ya, después vamos a tener, ahora para S, ¿no? Para S. Ya, para S también ya, igualito, S de X, la función que da la longitud de la curva para una abscisa cualquiera, es igual. Ya, entonces teníamos una fórmula similar. Ya, 1 sobre AB doble, igualito que el anterior, 0.731. 0.731, que multiplica aquí una llave. Ahora tendríamos, ya sería el seno hiperbólico, acá, seno hiperbólico. Seno hiperbólico, el argumento es el mismo que el anterior. Seno hiperbólico, ya un corchete, claro, A por B doble, que es el 1.369. 1.369, que multiplica X menos C, ¿no? Igualito que el otro. X menos C, 0.54. De ahí se cierra este corchete. Y luego tendríamos más el seno hiperbólico de C. O sea, seno hiperbólico de 0.54. A ver, de frente. Seno hiperbólico de ABC. Ya, de A por B doble por C, ¿no? Ya, A por B doble. Sería 1.369. Por C, 0.54. Ya, 0.808. 0.808. Ahí, hay que chequear acá por si acaso, porque aquí es el coseno hiperbólico de ABC. A ver, coseno hiperbólico, aquí le he puesto 0.739. 0.739. Ya, a ver, vamos a efectuar esto. Coseno hiperbólico del anterior. Coseno hiperbólico de ya 1.369, que es AB doble. 1.369 ya por ya C, que va de 0.54. Ya este coseno hiperbólico está bien 1.286. Ya, coseno hiperbólico. Ya está. Y el seno hiperbólico 0.808. Está bien. Ya está. Entonces aquí tenemos la otra respuesta. Ahí está la otra respuesta. Ya está.
Respuesta B. ¿Y ahora qué falta? La longitud de la flecha. La longitud de la flecha. La flecha es, como decía, desde esta parte más baja hasta el eje X. O sea, la flecha, bueno, vamos a tratar de, más o menos, estaría por acá. Entre el 6 y el 7. Claro, bueno, acá lo he hecho en cuadrículas, ¿no? Cada cuadradito, claro, eso lo he hecho, claro, con la regla, obviamente, pero de todas maneras, por más que se haga con la regla, siempre hay ligeros errores. Por eso he sacado casi como un promedio. Cada cuadradito, más o menos, en promedio tiene 8.619 centímetros, en promedio. Pero no es muy confiable, mejor es ya en centímetros, ya directamente. Ya, pero aquí en este gráfico, entre el 6 y el 7 aproximadamente está, por aquí debe estar ahí debe estar más o menos la flecha. Ya, o sea, aquí la flecha F, la longitud. Claro, cuando eso vamos a determinar ahorita. Está por aquí más o menos, ahí. La flecha F. Y ahora, ¿cómo determinamos la flecha? Ya, la flecha vamos a determinar de la siguiente manera. Como tenemos ya la función, ¿no? La función y, podemos tomar la tangente, o sea, claro, derivar. La tangente es derivar. Derivamos esa función y estaríamos trazando la tangente. Y si esa tangente la igualamos a 0, estaríamos hallando la abscisa. Es decir, este punto ya es la abscisa de la flecha, ¿no? Este es el XF. La abscisa de la flecha. ¿Ya? Abscisa de la flecha. ¿Ya? El XF. Y entonces hay que derivar la función. Ahora, cuando derivamos la función, podemos trabajarlo así literal con esta general, ya derivando. Claro, acá es con números, ¿no? Pero más fácil es con esto. Cuando derivamos esta función, ¿qué cosa va a quedar o cómo queda? A ver, derivando esto tendríamos a f', ya 1 sobre a w, claro, esto va adelante, deriva el coseno, ¿no es cierto? Al coseno hiperbólico. Este es constante. Esto ya no es derivable, 0. Entonces solamente va a ser la derivada de la función, va a ser 1 sobre AW por la derivada del coseno hiperbólico, que es 0 hiperbólico. 0 hiperbólico. Y a 0 hiperbólico de este argumento. Y por la derivada del argumento. La derivada del argumento es AW, entonces eso sale adelante. Entonces con este AW se cancela. Entonces la derivada va a ser solamente seno hiperbólico de este corchete. Entonces tendríamos acá la derivada de y. La derivada de y respecto de x, este es igual a 0. Ya está. Entonces decíamos, la derivada sale simplemente el seno hiperbólico del argumento. Entonces tendríamos seno hiperbólico de, y el argumento AW por x menos c igual a 0. AW por x menos c igual a 0. Ese 0 también es arco seno hiperbólico de 0. Este 0 podemos reemplazarlo por seno hiperbólico de 0. Entonces seno hiperbólico, se cancela y queda solamente el argumento igual a 0. Y el argumento igual a 0 es x igual a c. Entonces cuando se hace esto, ya el x ya viene a ser el x de la flecha, ¿no? O sea, la abscisa de la flecha. La abscisa de la flecha es c. Ya, y c ya se conoce. C se conoce, 0.54. 0.54. Ahora, cuando reemplazamos en la función ya x por 0.54, ¿qué cosa va a quedar? Es decir, 0.54 es el valor de c. ¿Cómo queda? Ya x se reemplaza por c. Entonces tendríamos a ver, ya x es igual a c, eso sería la abscisa. Entonces reemplazamos en la fórmula y va a dar seguramente un valor negativo. Va a dar un valor negativo porque da la posición de la ordenada. O sea, como está debajo de x va a ser negativo esto. Entonces con esto tendríamos acá, a partir de aquí, tendríamos y de f. Y de f. Y el módulo de eso es la flecha. Pero va a dar negativo porque está debajo del eje x hasta acá. El módulo va a ser positivo, entonces sería la flecha. Entonces, y de f, ¿cuánto saldría? A ver. Y de f, a ver, lo tengo acá. Y de f. Ya, y de f.
y a menos 0.209. Menos 0.209. Es negativo, ¿se dan cuenta? O sea, casi 21 centímetros. Casi 21. Ah, y X es la mitad de C. La mitad de C, 27, ¿no es cierto? 0.27. No, la mitad de C, no, perdón, la mitad de C no, 0.54 el valor de X. O sea, 54 centímetros. O sea, desde hasta acá, 54. ¿Ya ves? 54 da exactamente por acá. Ahí. Y acá da casi 21 centímetros. Ahí está, perfecto, 21, exacto. Exacto, 21 centímetros. Entonces, ahí prácticamente la flecha F es igual a, ya positivo, ya, 0.209 metros. Y ahí tenemos la otra respuesta. Esta también es la respuesta. Respuesta. Y a la longitud de la flecha. Ahora, de paso, podríamos calcular, a ver, ojalá me hace tiempo, la abscisa del corte. O sea, el corte estaría, no está acá, el corte está acá. Ahí. ¿A qué es igual esta abscisa del punto de corte? El punto de corte. Ya, la abscisa del punto de corte, ¿cómo calculamos la abscisa del punto de corte? Todo esta es la catenaria. Tenemos la función, bueno, puede ser esta o más práctico, depende de esto. Esta función. En el punto de corte lleva de 0. Matemáticas. Y es igual a 0, ¿dónde? En el origen y acá. O sea, van a haber dos respuestas. Entonces, si y es igual a 0, es decir, si esta llave la igualamos a 0, despejamos el valor de X. ¿Sí o no? A ver, si la llave la igualamos a 0, entonces prácticamente el igual estaría acá. Ahí estaría el igual. Ya, lamentablemente lo voy a hacer por acá porque ya no hay espacio. Entonces, este coseno hiperbólico es igual a esto. Entonces, ahora, una igualdad de cosenos hiperbólicos, porque aquí va el igual. Coseno hiperbólico de un argumento es igual al coseno hiperbólico de otro argumento. Se cancelan los cosenos hiperbólicos y va a quedar ¿qué cosa? Va a quedar AB doble por el paréntesis igual a AB doble por C. Entonces, ¿cómo sería aquí? A ver. Aquí nomás. AB doble. Esta X sería ya el X de corte. ¿Ya? Menos AB doble por C. AB doble por C es igual al otro AB doble por C. Entonces esto ya pasa aquí. Pero primero que AB doble se va, ¿no? Entonces queda el X de corte. Ya sería menos C pasa al otro lado, más C sería 2 veces C. Entonces, si aquí tenemos el valor de C es 0.54, justo para la flecha, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí 0.54. Y de aquí otro 0.54. O sea, viene a ser ¿cuánto? 108 centímetros. El X de corte. Bueno, eso es para completar, ¿no? Entonces acá 0.54 por 2 es 0.54 por 2 son 108 centímetros. 0.108. No, 1.08. 108 centímetros ya. 108 centímetros. Ahí. Es el doble de C. C vale 54 centímetros. Bueno, esto sería la parte, bueno, matemática, ¿no? Aquí nos hemos dedicado a las soluciones geométricas, nada más, la parte 3, ¿no? Un ejemplito de aplicación, este es un ejemplo real. Ahí está la cuerda. Ahí está el trazo, sus cotas, sus medidas. Está la ecuación de la función, la ecuación de la función de la curvatura. Esto hemos visto ya en videos anteriores, en el segundo video, hemos visto esta solución, estas fórmulas que van a permitir solucionar, ¿cierto?, la ecuación. Entonces, y bueno, teniendo eso ya es fácil, se hace un programita y bueno, tenemos la respuesta. Bueno,
Tal vez en un cuarto video, tal vez, no sé si voy a hacer un cuarto video de esto. Ya me he cansado, sobre soluciones mecánicas, ¿no? De la tensión, por ejemplo. La tensión en este punto, en otro punto, en la parte más baja, etc. Podría ser. Ya, bueno. Sería todo por el momento. Les agradezco la atención. Cuídense. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.